A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra audiencia de la emisora Radio Cuervo Uruguay. Un saludo muy especial a la Federación de Vecinos del Ruido España, a Juristas contra el Ruido, Mara García, a todas las personas que nos están escuchando en distintas latitudes, a nuestra amable audiencia. Hoy seguimos con la segunda parte de la entrevista con la doctora María Bonmati, que es experta en cronobiología. Doctora Bonmati, ¿cuándo hay que dormir? ¿Da lo mismo dormir de día que de noche? ¿Será que si estos eventos masivos de los que hemos hablado antes, o las zonas donde hay bares, discotecas, caso aquí en Colombia, los habitantes, les da lo mismo si no duermen una noche por el ruido que producen estos bares y discotecas, los eventos masivos en los hospitales, y al otro día en el periodo diurno tratan de recuperar el sueño que perdieron? Pues no, lamentablemente el sueño no lo recuperamos. Es decir, nosotros, una persona adulta necesita dormir en promedio entre unas 7-8 horas cada noche. Quiero insistir en lo de en promedio porque eso no significa que no haya personas que necesiten más horas de sueño, y también las hay que tienen suficiente con un poco menos. Pero la realidad es que necesitamos esa duración de sueño cada día, cada noche, de manera que el perjuicio que nos va a ocasionar dormir menos de esas horas no lo podemos subsanar durmiendo al día siguiente más horas. Además, el momento del día en el que dormimos es muy relevante. Nosotros, los seres humanos, somos animales diurnos, de manera que nuestra fisiología tiene reservada la noche para el sueño, para el descanso. Dormir a una hora diferente, pues va a tener unos efectos perjudiciales para la salud, y no dormir por la noche también los va a tener. Por lo tanto, pues esa idea de que, bueno, ya dormiré en otro momento, o ya esta noche no he podido dormir, pero ya duermo mañana hasta el mediodía, pues todo eso va a tener una serie de consecuencias negativas sobre nuestra salud. Es lo que lo que conocemos en cronobiología como disrupción circadiana. El sistema circadiano es ese sistema de relojes moleculares y fisiológicos que tenemos en nuestro organismo, que modulan en qué momento se producen los distintos procesos fisiológicos. Cuando resulta que alteramos nuestros horarios, bien durmiendo a deshoras, o bien recibiendo luz durante la noche, o bien pues haciendo actividad durante la noche y demás, pues todo eso va a producir una disrupción circadiana que puede tener consecuencias graves para la salud. Hay evidencia que vincula problemas metabólicos, problemas endocrinos con esa disrupción circadiana. También, por supuesto, problemas de insomnio, problemas psiquiátricos, deterioro cognitivo, envejecimiento prematuro. Muchas veces nos preocupa mucho lo de envejecer, pues no dormir lo suficiente o dormir a deshoras también puede producir ese envejecimiento. E incluso algunos tipos de cáncer también se ha vinculado que pueda existir un mayor riesgo con esa disrupción circadiana. Por lo tanto, no solo es importante dormir lo suficiente, sino que también es muy importante hacerlo a las horas adecuadas. En el caso del ser humano, debemos dormir por la noche. Y me consta personalmente mi experiencia como profesional, porque cuando yo terminé la residencia y empecé a trabajar, me desmadré, como dicen en España, hacer turnos de noche, pero me reventé. No aguanté más de 2 años y me tocó. Si hubiera seguido así, a lo mejor hubiera terminado interno en una clínica. Definitivamente es imposible. Además que los trabajadores nocturnos también son una de las principales causas de muerte, con todo este tema del exposoma y la cantidad de problemas que tiene. Trabajar de noche por mucho tiempo no es muy bueno. Doctora, ¿cómo influye el entorno en la calidad de sueño? ¿Es importante? ¿El entorno? Sí, el entorno. Por supuesto. Hay estos eventos masivos con tanta luz, tanto ruido. ¿El entorno es importante?
Por supuesto, por supuesto. Somos seres vivos que al final estamos en contacto directo con nuestro entorno y nuestro entorno va a producir una serie de efectos en nuestra fisiología. Por supuesto, estar sometidos a un nivel de iluminación nocturna elevado, como ocurre, bueno, en el trabajo a turnos, como comentabas antes, pues hay otra serie de factores, ¿no? Pero uno de ellos es la iluminación nocturna. Nuestra fisiología no está preparada para recibir luz durante la noche. Al contrario, ese reloj circadiano que tenemos en el cerebro y que es el que va a regular nuestros ritmos, nuestro sueño, pues necesita ponerse en hora cada día y lo hace justamente mediante el ciclo de luz y oscuridad que se produce de forma natural cada día por el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje. Entonces, el hecho de alterar ese ciclo de luz y oscuridad, reduciendo tanto la oscuridad, que es lo que viene pasando a raíz de la introducción de la luz eléctrica, pues va a tener unos efectos negativos sobre nuestros ritmos circadianos y sobre nuestro sueño. Por supuesto, el tema del ruido, que es sobre lo que nos estamos enfocando en esta entrevista, pues por supuesto también el ruido genera estrés, genera alerta. Un ruido en plena naturaleza pues es adaptativo que nos pongamos en alerta. Pues esto es lo que pasa cuando vivimos en un entorno muy ruidoso. Aunque no seamos conscientes de ese nivel de alerta, estamos fisiológicamente en ese nivel de alerta. Y eso es perjudicial para nuestra salud y para nuestro bienestar. Entonces, por supuesto que el entorno influye. Hemos hablado de contaminación lumínica, de contaminación acústica, pero por supuesto la contaminación atmosférica es lo más obvio, ¿no? Y quizá lo que la sociedad lleva más tiempo concienciada sobre esto, ¿no? Sobre aquellas partículas que están en la atmósfera y que respiramos y bueno, no sabemos solamente unos pocos efectos que puedan tener esas partículas sobre nuestro cuerpo, pero no lo conocemos todo. Entonces, por supuesto que el entorno influye. Doctora, la gente piensa que el sueño, o sea, que cuando dormimos uno se acuesta, queda dormido y que es uniforme durante toda la noche. Realmente hay unas etapas del sueño. Hay unas etapas, quisiera que usted nos explicara, eh, creo que lo puede explicar con mucha facilidad, sobre las etapas del sueño y la importancia de cada una de esas etapas y qué es lo que hace el ruido en esas etapas del sueño. Sí, bueno, efectivamente, cuando nos quedamos dormidos no pasamos todas las horas de sueño en un estado uniforme, homogéneo, sino que vamos pasando por distintas fases del sueño. Las podemos dividir en dos grandes bloques, que son REM y no REM, y digamos que cuando nos estamos empezando a quedar dormidos, nos empezamos a entrar en la fase no REM. Esa fase no REM, a su vez, consta de unos 3 escalones. Imaginemos el sueño como bajar varios escalones en profundidad. El primer escalón sería la fase del sueño no REM 1, y esa es una fase del sueño muy superficial. De hecho, cualquier ruido, cualquier cambio en el entorno, pues nos puede sacar del sueño y despertarnos. Si continuamos durmiendo, vamos a bajar otro nivel de profundidad a la fase 2 del sueño no REM, y esa ya es una fase un poquito más profunda, pero tampoco hemos llegado todavía al sueño que se considera profundo, que es la fase no REM 3. Esa fase 3 del sueño no REM es la que se considera, bueno, se le ha llamado como sueño reparador, sueño profundo, y es esa la fase en la que se producen la mayoría de los procesos fundamentales del sueño. Por ejemplo, pues la hormona del crecimiento se produce cuando estamos en esa fase. Una serie de conductos que tenemos en el cerebro para, bueno, que de alguna manera contribuyen a limpiar los residuos que se han ido generando en la vigilia, pues se pone en marcha ese sistema de limpieza también en esa fase profunda del sueño. Cuando hemos pasado por esas 3 fases, lo normal es que lleguemos a la fase REM. Esta fase se llama así porque, bueno, del inglés Rapid Eye Movements, que significa movimientos oculares rápidos,
y está asociada pues a otros procesos más finos, por ejemplo a la consolidación de la memoria y otros procesos pues, neurológicos también de mucha relevancia. Esa es la fase en la que se produce la actividad onírica, los sueños, que también van a tener pues una función en términos psicológicos, nada que ver con historias raras tipo sueños premonitorios ni nada de esto, pero sí que parece que los sueños pueden tener una función en el bienestar psicológico. ¿Qué pasa con el ruido? Pues el ruido va a afectar en esa serie, en esa secuencia, de manera que para empezar, si hay ruido cuando estamos intentando quedarnos dormidos, nos va a costar más conciliar el sueño por esa situación de alerta, pero si nos quedamos dormidos, si se produce ruido en mitad de la noche, pues ese ruido nos va a sacar del sueño. Claro, siempre va a depender de la intensidad del ruido y también del umbral de sensibilidad de la persona, pero probablemente si es un ruido de la suficiente intensidad, pues nos sacará del sueño, interrumpiéndolo y fragmentándolo. Y incluso puede ocurrir que no nos lleguemos a despertar, no seamos conscientes de que hemos tenido un despertar, pero el ruido nos mantenga en fases más superficiales del sueño y por lo tanto no lleguemos a alcanzar esa fase de sueño profundo y tampoco esa fase REM de sueño, que son, pues como hemos dicho, dos fases centrales en el sueño y que necesitamos para poder llevar a cabo esa serie de procesos fisiológicos, neurológicos que se producen durante el sueño. Usted tocó un tema muy importante cuando estaba hablando que el sueño durante la noche en las etapas reparadoras elimina sustancias. Se sabe perfectamente que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se genera por el depósito de una proteína que es la proteína beta amiloide y que cuando hay disrupciones del sueño, la depuración de esta proteína se altera. Sí, También efectivamente hay estudios que así lo demuestran, por lo tanto, pues eso sería el vínculo entre el efecto luego epidemiológico que vemos que vincula pues la falta de sueño con esa mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. antiguamente se consideraba la sordera un factor de riesgo para desarrollar demencia, pero simplemente porque alteraba la comunicación y las personas de la tercera edad, por ejemplo, que ya habían envejecido con su sistema neurológico, tenían que hacer más uso de sus habilidades cognitivas para poder interpretar y comunicarse mejor a los demás. Entonces tenían que emplear ciertas señas para poder interpretar el lenguaje no verbal y mayor esfuerzo mental. Y obviamente el cerebro consume demasiada energía, demasiado oxígeno y cualquier incremento en el estrés o sobrecarga en el consumo metabólico que tenga el cerebro, un órgano que por el consumo de oxígeno puede producir especies reactivas que uno tampoco tiene la capacidad de contrarrestar produciendo antioxidantes para neutralizarlos como otros organismos. Ya la Comisión Lancet, en el año 2020 había sugerido a la Organización Mundial de la Salud considerar el ruido como un factor de riesgo prevenible para la enfermedad de Alzheimer. A ciencia cierta, no sé si en este momento la OMS ya haya aprobado esta sugerencia de la Comisión Lancet. Bueno, Sobre los efectos del ruido de alta intensidad, hombre, por supuesto la OMS está, tiene una serie de recomendaciones y demás sobre niveles de ruido que pueden ser perjudiciales para la salud auditiva. No sé hasta qué punto lo ha vinculado con esta mayor probabilidad de desarrollar demencia. La verdad es que no dispongo del dato en este momento, pero desde luego sí sé que la OMS pues ha prestado atención al ruido en estos términos. que lo mencionaba doctor Matí, precisamente cuando una persona empieza a desarrollar Alzheimer, de los primeros síntomas es que se le empieza a cortar el sueño. Y en las fases más avanzadas de la demencia, cuando avanza ya la enfermedad de Alzheimer y el proceso neurodegenerativo, resulta que empieza a afectarse el área preóptica lateral del hipotálamo y otras áreas del hipotálamo que son importantísimas para el sueño, y es cuando los enfermos de Alzheimer literalmente no pueden dormir absolutamente nada, y cuando eso llega a pasar, ya de ahí para adelante la enfermedad es, mejor dicho, es un evento tras otro, dejan de dormir y ya la probabilidad de subsistir después de eso es mínima.
en ese punto neurodegenerativo. Pero sí hay un estudio en Dinamarca que vincula un estudio epidemiológico sobre los efectos de ruido y vecindad a largo plazo, pues ellos tienen la posibilidad de cruzar datos y hacer cálculos estadísticos. Y sí, pero ha sido con ruido de tráfico únicamente. Yo creo que nos falta más estudios sobre ruido de voz. Mm. Colombia, ahora, como le había dicho antes, no estamos poniendo el foco donde debe ser. De los titulares aquí en Colombia, siempre los titulares ponen el foco en la problemática, es que los vecinos del sector, por ejemplo, de las actividades que se están haciendo en el Parque Simón Bolívar, los residentes, las personas que se sienten afectadas por este problema, y como lo hemos tocado antes, lo enfocan como un problema económico, que esto va a afectar la economía, que si no se llevan a cabo estos eventos masivos, que esto va a tener pérdidas económicas, pero como lo hemos comentado antes, es que acaso no dormir no cuesta suficiente. O sea, ¿cuánto cuestan dinero los impactos en los sobrecostos de la salud y los temas de salud pública? Y hay que mirar las variables económicas, definitivamente, porque es que, como usted lo mencionó anteriormente, pues las ganancias no van a ir para las personas comunes y corrientes, las ganancias van para las empresas, van para Legend, van para UCESA, van para Páramo. Pero si esto impone un sobrecosto al sistema de salud pública por efectos sobre la salud, por falta de rendimiento laboral, por pérdida de la productividad, por incapacidades, por enfermedad, por miles de razones, esto tiene consecuencias a largo plazo y estos sobrecostos a la salud pública, pues no los van a pagar las empresas, las van a pagar las personas comunes y corrientes. Tal vez la gente no sabe eso. Y es que es un problema de salud pública y los problemas de salud pública conciernen a toda la población en general y no concierne tanto a las empresas que hacen estos eventos. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión. Efectivamente, el problema del ruido es un problema de salud pública que tiene un impacto en la economía a medio o largo plazo. Pero quizá ahí esté la clave. Y es que casi siempre los gobiernos de los distintos estados son muy cortoplacistas. Entonces, lo que interesa es tener contento al empresario de turno y no tanto tener una visión de más a medio largo plazo. Bueno, yo pienso que por ahí va el tema. No hay autoridades que piensen realmente en ese futuro de las arcas públicas, ¿no? De efectivamente celebrar o autorizar determinados eventos o determinados actos puede tener un impacto económico positivo sobre determinados sectores y determinadas empresas, pero ¿qué pasa a medio o largo plazo con la economía, con ese impacto derivado de ese perjuicio sobre la salud de las personas? Todo esto entrando en el juego de que la economía es lo único importante, porque realmente bueno, estamos entrando en el argumento de lo económico, ¿no? Que me parece bien porque muchas veces es lo único que parece importar. Pero desde el punto de vista del sentido común, es obvio que debería importar más la salud que la economía de ciertos sectores. Que ciertos sectores, bueno, esas personas que se dedican a esos sectores siempre pueden cambiar de sector. No sé si, no sé si me explico. Nunca justificaríamos la existencia de determinado sector que fuera perjudicial, que fuera obviamente perjudicial. Es decir, nunca defenderíamos que hubiera personas que se dedicaran al tráfico de órganos porque resulta que esas personas les va bien para su economía. Nunca defenderíamos eso. Sin embargo, sí que hay parte de la población defendiendo que se produzcan estos actos, estos eventos, porque, bueno, es bueno para la economía de determinadas partes de esa población. Yo creo que en este tema hay que ser un poquito más radical. Hay evidencia suficiente para determinar que el ruido, ya sea del ocio, ya sea de otro tipo, porque lo que no podemos pensar es que un ruido sí y otro no. Tenemos la evidencia suficiente para pensar que el ruido perjudica a varios niveles de la salud. Ya no es solo la evidencia que pueda estar publicada en los artículos, que es la que cuenta, sino que tenemos multitud de personas, bueno, pues quejándose de estas situaciones injustas que están viviendo en su día a día.
Por lo tanto, pues creo que habría que anteponer ese bienestar de la población a ese supuesto beneficio económico de una parte muy pequeña de la población. Claro. Como lo dice Xiomara García, la presidenta de Juristas contra el Ruido de España, el derecho a la libertad de empresa es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental. Ahora, está bien la Exacto. economía, está bien las ganancias, yo no digo que no, pero yo pienso que también la libre empresa pues tiene que incluir dentro de sus parámetros la ética, o sea, saber Por cómo supuesto. y dónde va a producir y bajo qué condiciones, porque cuando se lleva a cabo un ejercicio eh, del derecho a la libre empresa de manera arbitraria, generando consecuencias negativas dentro de la comunidad y sobre costos en la salud pública, esto no va a traer las ganancias que están esperando. Doctora, vea, la iniciativa Colombia contra el Ruido, de la cual yo soy el asesor médico, siempre se ha enfocado en que es un problema de salud pública. O sea, que esto si bien es un tema de convivencia, ya dejemos de pensar en esto como un tema de convivencia, porque hasta que no sea visto como un problema de salud pública, realmente no lo vamos a cuantificar de manera objetiva y no vamos a ser conscientes de los riesgos. Siempre nos ha parecido que si es solo convivencia, es un problema menor. Realmente sí hay suficiente evidencia científica para decir que este es un problema de salud pública y que tenemos que trabajar en la prevención. Sí, sí, totalmente de acuerdo en esa postura. O sea, absolutamente de acuerdo. Y hay que hacer ver a las autoridades que este es un problema de máxima relevancia. Eh, por el tiempo que yo llevo moviéndome un poco en estos temas, pues soy un poco pesimista al respecto, la verdad. Pero creo que además hay que hacer una labor importante de divulgación entre la sociedad. Muchas veces las personas de a pie no son conscientes de sus derechos y de cómo deben reclamar sus derechos. Y algo tan sencillo y tan obvio como que su salud, su derecho a la salud, su derecho a un medio ambiente adecuado es un derecho fundamental y prevalece y debe prevalecer sobre el derecho a la economía de la empresa de turno, pues algo tan sencillo, si no se le dice a la población, pues a lo mejor nunca va a reclamar ese derecho en esos términos. Entonces, por supuesto que creo que el enfoque debe ir siempre en ese sentido. Es un tema de salud pública, pero también creo que hay que hacer un trabajo muy amplio de divulgación, ¿vale? Para concienciar a la población, la misma población que es la que está sufriendo estos problemas, pero que muchas veces no sabe cómo defenderse. Sí, lamentablemente este es un tema económico, inclusive con las fuentes de ruido. Pues a mí me parece absurdo. Hace poco tuve una entrevista con el doctor Hugo Alberto Fajardo, es internista epidemiólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Imagínense que están empezando a diseñar un estudio para mirar los efectos de estos eventos masivos en la salud de los pacientes, presentarlos a la Secretaría de Salud y a la alcaldía para ver si pueden hacer algo con estos eventos, porque es que por más que pongan vallas alrededor de toda esta zona, de todas maneras es un espacio abierto. O sea, es que es un concierto, eso no se puede insonorizar. Siempre va a salir el ruido por arriba y por más que pongan vallas, nunca se va a lograr una mitigación suficiente del impacto sonoro de la presión que llega hasta los hospitales. El departamento de epidemiología de estos dos hospitales que son de referencia en Colombia no deberían estar haciendo ese trabajo si hay suficiente evidencia para aplicar el principio de prevención y sobre todo que realmente se violó toda la normativa sanitaria y ambiental. Literalmente se la pasaron por la faja, terminaron concediendo los eventos en ese sector y en este momento están mirando a ver si pueden cuantificar algún efecto para poderlo presentar y lograr hacer algo. Parece un colmo tener que esperar a que aparezca una víctima en uno de los hospitales para poder tomar la censura a los computadores. No, no, desde luego es demencial, la situación es demencial que haya que estar ahora pues buscando efectos y demás para poder argumentar algo que es obvio y que está suficientemente demostrado, incluso con la normativa en la mano. Pero sí, la verdad es que es bastante descorazonador la situación en general y vemos que es algo propio del mundo globalizado porque estamos a miles de kilómetros de distancia y la situación en España pues es muy parecida. Eh,
bueno, hay que seguir intentando que la situación mejore, desde luego, porque si, bueno, lo que me estás comentando, desde luego, no es admisible. Absolutamente. En esas están ahí, estaba sugiriéndole al doctor Hugo Fajardo una serie de marcadores para ver si los pueden utilizar y por ello están tratando de hacer un diseño epidemiológico a ver si lo logran hacer en tiempo de secuencia para poderlo presentar, pero no debería ser un trabajo. Es como decir, no vamos a demostrarle a la alcaldía y a la Secretaría de Salud de Bogotá que es que el agua moja, algo así, por el Sí, estilo, porque exacto. es un sentido común. Sí, Efectivamente. Y bueno, hacer un estudio científico al final, bueno, está muy bien que se haga porque realmente nos podremos aferrar a esa evidencia científica y está muy bien que se haga, pero un estudio científico no debería ser digamos, la herramienta para proteger al paciente en este caso o al ciudadano en general de una agresión que se sabe que está la agresión. No tendría que ser así. Un estudio científico además lleva unos tiempos, lleva unos procedimientos que se pueden alargar en el tiempo y mientras tanto, pues esos pacientes van a seguir sometidos a esa agresión. Y efectivamente, por el principio de prevención, pues esto no debería seguir ocurriendo. Así que, bueno, pues todo mi apoyo a la situación por allí y ojalá pueda resolverse lo antes posible. claro. Doctora María Ángela Bonatti, un placer haberla tenido con nosotros. Creo que han sido muy productivas estas entrevistas, su intervención, conocimiento con respecto a este tema. Esperemos que haya sido de todo el agrado de la audiencia. Nuevamente le reitero mi agradecimiento. Esperemos que España Muchas termine su gracias primer estudio. muchas gracias por ocuparos de este tema de tanta relevancia. Y bueno, nuestro referente ha sido España. Si a España le ha quedado difícil, me preocupa. De verdad que sí. Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia. Ya de despedida les agradecemos a todos su compañía muy amable y esperamos vernos en un próximo episodio. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.